Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar con un tema muy importante, muy necesario en la época actual, y es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para hablar de este tema me acompaña la doctora Rosaura Romero Chacón. Ella es decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica e investigadora del Instituto de Investigación en Educación, INIE. Bienvenida, Rosaura. Buenas, ¿cómo están? Mucho gusto de poder estar con ustedes esta tarde. Y vamos a iniciar con una pregunta clave, y es ¿por qué es necesario conmemorar el mes de la mujer y la niña en la ciencia? Adelante, Rosaura. Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante y muy importante porque mucha gente va a decir, sí, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Pero realmente es sumamente importante, es clave. ¿Por qué? Porque es una forma de motivar a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres a participar en el campo de las ciencias. Y porque es una forma también de evidenciar que ha habido participación femenina en esta área de conocimiento y además, ¿verdad? No es solamente un área en la que los hombres se pueden desarrollar. Entonces, por eso es que en este caso la UNESCO hace unos años atrás decidió poner el 11 de febrero como la fecha para celebrar el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia y de esa forma resaltar la importancia que tiene de que haya mujeres, más mujeres y entonces niñas que vienen hacia arriba, que se comprometan, que se entusiasmen y participen en esta área del conocimiento de las ciencias, que incluiríamos en este caso particularmente a la matemática, a la química, a la física, a la biología, a la geología, esas llamadas ciencias naturales, ciencias exactas, y que a su vez derivan posteriormente a las ingenierías, a las tecnologías, porque también todas esas áreas del conocimiento son muy importantes para un desarrollo del país y se vuelven importantes también desde el punto de vista económico. Bueno, muchas piezas claves que uno tiene que ir entendiendo también, generando criticidad sobre el tema, porque como dice Rosaura, es necesario tomar en cuenta todos estos factores de las niñas que van subiendo a ser mujeres y que ellas estén dentro de estos campos del saber, como son las ciencias en general, ¿verdad? Y justamente para hablar de eso, es importante también tener en cuenta el panorama de Costa Rica, cómo se posiciona a nivel de mujeres en la ciencia, Rosaura. Sí, bueno, hay varios estudios realizados por el Estado de la Nación, el Estado de la Educación del programa de Estado de la Nación. Y por ejemplo, hay datos interesantísimos porque cuando hablamos de ciencias, estamos hablando de varias disciplinas. Ahí entran también las ciencias sociales, por ejemplo, las ciencias médicas, las ciencias naturales y exactas. Y como les decía, ahí después derivan de las ciencias exactas y naturales, derivan más allá de ese otro campo de las ingenierías y las tecnologías. Entonces, si nosotros analizamos la información que viene del Estado de la Nación, resulta que vamos a encontrar que en los años 2018 el país había otorgado aproximadamente casi un 30% de titulaciones en las ciencias básicas, en las ciencias médicas, en las ingenierías y en las tecnologías. Y de esas resulta que había casi una paridad dentro de ese 30%. Pero si nosotros nos poníamos a esculcar
dentro de cada una de esas grandes áreas del conocimiento, donde se puede decir que están las ciencias o las también denominadas carreras STEM, que ya incluyen a la ingeniería y la tecnología. Y STEM aquí por sus siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Si vemos esos títulos, íbamos a encontrar también diferencias, donde en las ciencias médicas, por ejemplo, tenemos un alto porcentaje, casi un 78% de mujeres que recibieron algún grado universitario en ciencias médicas. Pero encontramos solo un 30% en ingenierías y encontrábamos también un 45% en ciencias naturales y exactas. Todos esos números en comparación con el número global de personas que participan en cada una de esas grandes áreas. Y si nos vamos más internamente a todas esas grandes áreas y específicamente nos vamos a ciencias naturales y exactas, nos vamos a encontrar con una gran brecha de género, donde las matemáticas y las físicas casi no tienen mujeres tituladas en esas áreas, muy pocas, y encontramos que existe una paridad muy interesante en geología. En química casi existe una paridad. Y por otro lado nos encontramos aquí hay más biólogas que biólogos en este momento grabados. Entonces, claro, si uno se pone a analizar esta situación en ciencias naturales y exactas, y sabemos que esas son muy importantes para que posteriormente se hagan desarrollos claves en ingeniería, en tecnología, necesitamos más gente en esas áreas, ¿verdad? Y Costa Rica tiene muy poquitas personas ahí, entonces, justamente en esas áreas. Y si comparamos eso a nivel mundial, resulta que estamos muy parecidos. Costa Rica se parece mucho a otros países en ese sentido. Rosaura, bueno, nos tocaste un tema necesario de conversar, de abordar, y es ese papel de la mujer y la niña en la ciencia, ¿verdad? ¿Cómo se están preparando? ¿En qué sistema están también viviendo estas mujeres en esa época, ¿verdad? Y ese contexto en general que puede llevar a que asuman carreras, ¿verdad? O a que lleven carreras relacionadas al área de las ciencias, ¿verdad? Entonces, tomando esto en cuenta, es importante también pensar en si existen condicionantes dentro de la sociedad para que una mujer sea o estudie alguna carrera que no sea del lado de las ciencias o que viceversa la estudie. Sí, de hecho, son muchos los factores que afectan que una persona decida o pueda estudiar alguna disciplina, sea la que sea. Pero particularmente en esta parte de las ciencias, podríamos estar hablando de aspectos de tipo cultural, socioeconómico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no es posible que una persona reciba una educación de calidad, no va a llegar a conocer las disciplinas en general y en este caso en ciencias no va a poder conocer y saber lo importante que es la ciencia para toda persona, inclusive para aquellas que no necesariamente van a llegar a estudiar ciencias básicas. Entonces, son muchos los factores, pero uno que pesa muchísimo, digamos, si nos imaginamos nuestro país,
que haya acceso a la educación, que todas las personas pueden, hay una escuela cerca, hay un colegio cerca, hay becas, se está tratando de que toda la población pueda estudiar, ¿verdad? Si, por ejemplo, nos imaginamos eso, si la educación no es de calidad y si no es consciente la persona de que todo lo que le rodea tiene que ver con ciencia, pues lógicamente no va a aprender a quererla y también a darse cuenta que está a su alcance, que no necesita ser una persona muy inteligente para estudiarla o para comprenderla o para utilizarla en su beneficio. Ese es el punto clave. Yo creo que muchas veces, digamos, eso de la educación que llegue a cada lugar del país y sobre todo ahí, cuando hablo de educación, hablo de romper ese, ¿qué podríamos decir? Esa falacia que anda por ahí, que las mujeres y los hombres somos buenos en una o en otra disciplina. Por ejemplo, el hecho de que la creencia de que las mujeres son buenas solo en educación, en enfermería, por ejemplo, entonces, o que no son buenas en matemáticas, que los hombres, por el contrario, sí son buenos en matemáticas, perdón, que sí les luce estudiar una ciencia como física, como matemática, entonces, por lo tanto, o sea, se ha creído, se ha estereotipado cada una de esas disciplinas. Y eso está mal porque toda persona, sea hombre o mujer, puede estudiar cualquier disciplina que le guste, que quiera. Aquí lo que se necesita es que la persona lo quiera y después que sea perseverante, que se comprometa y estudie. Eso es lo que se ocupa. No tiene que ser gente que sea brillante, como dicen, que sea muy inteligente. No, 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 no. Además, con esto de que existen diferentes inteligencias, se da uno cuenta que puede haber gente que es muy inteligente en ciertas cosas, pero al no ser inteligente en esas otras inteligencias que se ocupan, no lo logra tampoco. No logra hacer uso de todas esas cualidades o esas fortalezas que tiene, ¿verdad? Y hay algo muy importante, ¿verdad? Que ahí por eso a mí me gustaría, las personas que nos están escuchando, que motiven a que toda persona que quiera estudiar alguna disciplina particular, que no se inhiba de hacerlo, que lo haga, que no piense que está fuera de sus posibilidades. Porque como hay un dicho por ahí, el que busca encuentra, el que persevera alcanza. Entonces, vale la pena esforzarse. Y por favor, no pensemos que las disciplinas tienen un nombre, que esto es para hombres, que esto es para mujeres. No, no, no. Todas las personas podemos estudiar lo que nos llame la atención, pero sí, lo digo yo particularmente, me encantaría que hubiera más gente en ciencias. Eso sí. Bueno, y es que el Más día de hoy mujeres, estamos ¿verdad? justamente, yo creo que hablando de este tema y qué más que la decana de la Facultad de Ciencias comentando sobre este tema, que ella lo vive diariamente, sabe la población que está actualmente estudiando estas áreas y también ha venido trabajando con investigación que está generando también nuevas formas de entender estas realidades, ¿verdad? Que al fin y al cabo son realidades que se han venido tejiendo a lo largo de los años, pero las investigaciones son las que las
ponen a flor de piel, por decirlo así, o las contextualizan y demás. Entonces, a mí sí me gustaría, Rosaura, que nos cuente qué tipo de investigación está desarrollando en el Instituto de Investigación en Educación sobre este tema. Adelante. Sí, no, muchas gracias, Cristian. Ahí hay que aclarar algo. Hay muchas personas que están trabajando en este tema particular. Muchísimas mujeres y hombres también, porque es un tema clave, porque las ciencias, y yendo más allá, todas aquellas carreras que están en STEM son claves para el desarrollo de los países, porque se ha visto que en el futuro cercano, un 75% de los trabajos que van a andar por ahí van a ser en estas disciplinas. Entonces, sí, hay mucha gente que está trabajando, como le decía, en estas áreas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Bueno, gracias a este proyecto que está inscrito en el INIE y en el cual trabajan personas de ciencias básicas, de ingeniería, principalmente. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, nos enfocamos en la Universidad de Costa Rica, ver esos números. ¿Cuál es el estado de la cuestión? ¿Qué está pasando? ¿Cuántas personas piden ingreso en función de si son mujeres y hombres? ¿Cuáles logran entrar? ¿A cuáles disciplinas? Y entonces, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta de un número que ya se ha venido repitiendo por muchos años, que aproximadamente de cada 10 personas que piden ingreso a la UCR, 3 únicamente van para STEM. STEM refiriéndome a ciencias básicas y a ingeniería, estadística e ingeniería de alimentos. De esas, ¿y por qué esas? Bueno, esas áreas porque era donde teníamos algunas diferencias de un extremo de mucha gente, muchas mujeres, perdón, en ingeniería de alimentos, por eso está incluida, paridad en estadística de mujeres y hombres. Y por otro lado, los extremos de esas 3 de cada 10 personas que ingresan, 3 van al área STEM y de esos 3, menos de un tercio son mujeres. O sea, menos de uno son mujeres que van. Entonces, y bueno, y ni le digo para ciencias básicas cómo está la situación. Entonces, ahí primero revisamos cómo estaba el estado de la cuestión para darnos cuenta también de, bueno, cuáles son las carreras que menos mujeres tienen. En ciencias básicas, matemática es la que menos tiene. Luego sigue física. Y en ingeniería, si nos vamos hacia otro lado, tenemos ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería civil y después ciencias de la computación e informática, en ese orden de menor a mayor. Y entonces lo que estamos haciendo es un seguimiento para ver qué pasa en los años. Cuando y después de que hemos estado haciendo o realizando algunas acciones, como que, bueno, tratando cosas tan sencillas como que las ferias vocacionales tengan cuidado en lo que es el tema de género. Porque uno cuando iba a una feria vocacional se encontraba que solo habían imágenes de hombres, de muchachos en las carreras ahí. Imágenes de ingenieros, en física, en matemáticas, solo muchachos, o eran muchachos los que estaban explicando también las cosas de estas disciplinas. Bueno, tengamos ese cuidado y mostremos que hay mujeres en las disciplinas. Algo tan sencillo como eso, desde las imágenes hasta desde quién habla, porque así se ve
se ven modelos que atraen a otras personas a que estudien y que vean, ay, mira, si hay mujeres ahí. Cosas como esas. Algo más también, hablando con la gente de esta comisión interinstitucional de CONARE que se encarga de llevar la información a los diferentes colegios, bueno, llevar información de lo que es o de lo que son estas carreras en ciencias, estas carreras de ingeniería, perdón por el comercial, ¿verdad? Porque es importante, no solamente ciencias, ingeniería. Luego también casos importantes, eso en cuanto a la atracción, en cuanto a la permanencia. Entonces, aquellas personas que nos entran, ¿cómo hacemos para que permanezcan en nuestras unidades académicas y finalicen sus estudios, tengan éxito en finalizar esos estudios? Bueno, se ha visto que una de las cosas más importantes es tener un buen ambiente propicio para que esas personas estudiantes se sientan bien, a gusto en las carreras. Entonces, otra cosa muy importante, entonces, a raíz de eso, es buscar ese ambiente propicio y tratar de cubrir esas necesidades. Entonces, en ambientes propicios, bueno, hemos hecho campañas para tratar de educarnos y regresar a aquello que debe ser correcto, que de hecho denominamos no es correcto la campaña, y tratamos de enfocarnos en situaciones de discriminación y situaciones de acoso, porque hay que reconocerlo. Esas situaciones se dan en nuestras unidades académicas y en nuestro país, ¿verdad? Hemos llegado a ver como algo normal, si lo puedo llamar así, que alguien se burle de otra persona o la critique porque, no sé, porque se viste diferente. O, por ejemplo, en un aula donde hay muchos hombres y solo una mujer o dos mujeres, llegar y decirle a una persona, ¿qué está haciendo usted? Vaya a estudiar otra cosa, refiriéndose a las mujeres. O las mujeres están mejor en, no sé, en la casa o cosas así. ¿Por qué ha sucedido? Y eso es porque desafortunadamente ha habido una cultura que nos ha hecho ver ese tipo de cosas como normales y aceptarlas. Y eso no es correcto, no está bien. Entonces se han hecho campañas a lo interno, tanto de la Facultad de Ciencias como de la Facultad de Ingeniería. Y por otro lado, en todo esta información que se le da a los estudiantes al inicio de las clases, en todas la hoja del estudiante o el programa del curso al inicio del semestre, en el área de ciencias básicas, en todos los cursos que se dan, tanto de carrera como de servicio, están incluidas 2 infografías que deben ser leídas al inicio del semestre en los diferentes cursos y que hablan de discriminación y hablan de acoso. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a recordar y a que sepamos, quienes no estemos claros, que ese tipo de situaciones no se pueden permitir, porque no nos llevan a tener ese ambiente agradable que necesitamos. Entonces, eso también se ha hecho. Otra cosa también es la realización de talleres con ayuda del CASE. Ahí hay que agradecer mucho a la Oficina de Orientación y a los CASES, particularmente diría yo al CASE de Ciencias Básicas, que trabaja con nosotros para justamente realizar talleres que son necesarios para estudiantes de primer ingreso, así como estudiantes que ya están próximos a salir. Y también con el programa de cero tolerancia. Ya hicimos el primer taller el año pasado dirigido exclusivamente a mujeres estudiantes, que era sobre derechos de las mujeres. Entonces, actividades como esas.
digamos, que tiene que ver con la población estudiantil, por ejemplo. Y otras cosas también tienen que ver con la población de mujeres funcionarias. Porque las campañas también iban en función no solamente de docentes, sino de funcionarios, en la relación de trabajo también. Y por otro lado, bueno, la facultad, tanto la facultad de ciencias como la facultad de ingeniería, tenemos ya una comisión a nivel de decanaturas de mujeres para trabajar en conjunto cosas que son de todas, particulares y también las generales. Y por otro lado, en ciencias básicas, las mujeres también ya formaron sus comisiones en las diferentes escuelas para ver los asuntos particulares. Y algo Rosaura, muy importante, es una comisión que tiene hasta carga docente. No mucha, pero por lo menos para hacer el trabajo que se requiere y que es particular a cada unidad académica. es un trabajo muy grande que ve diferentes frentes dentro de la Universidad de Costa Rica, que es una universidad muy grande con muchas personas involucradas de diferentes lugares del país y que esto también nos hace una universidad diversa en ese sentido, hablando del tema cultural, hablando del tema educativo y eso también provoca ciertas situaciones, como bien lo comenta Rosaura Romero. Por acá tenemos un comentario de Silvina que dice, tengo pacientes, mujeres con trastornos alimentarios que están alimentadas por lo que usted señala. Ese comentario. Y Jaime Ureña, muchas gracias a ambos. Jaime menciona, pero se debe abarcar el tema de la discriminación y la agresión de género sistematizada e institucionalizada. No podemos ocultar una realidad e ignorar la responsabilidad institucional, acachando solo a individuos las causas. Adelante, Rosario. Claro que sí, tienen mucha razón en eso que mencionan porque son situaciones que se han dado y que desafortunadamente se siguen dando. Y ahí es, pero ahí es importantísimo, digamos, que estas mujeres de las que habló la compañera que hizo el comentario y también el compañero, es importante que denuncien cuando, para ponerlo bonito, ese clima adecuado de trabajo o estudio no se está dando. Es importante que lo denuncien. Existen los mecanismos para que lo hagan. Y hay algo muy importante también, que las personas no están solas. Entonces, cualquier persona hace ese tipo de denuncias, se protege, porque en este momento, y puedo hablarlo, por ejemplo, por el lado de la Facultad de Ciencias, la oficina está abierta para cualquier apoyo que se ocupe. Sean estudiantes, no solamente de nosotros, sino estudiantes que están llevando nuestros cursos, personas estudiantes que los estén llevando. La oficina está abierta y ya saben que hay completa discreción y que siempre les ayudamos. Hay varios casos ahí, tengo que mencionar desafortunadamente que hemos tenido, pero que les hemos ayudado. No es fácil, no es fácil, pero vale la pena que no se queden esas personas calladas y que denuncien para que otras no sufran lo mismo y no pasen por lo mismo que ustedes han pasado o que esas otras personas han pasado. Uno sabe que no es fácil, pero ahí están las opciones y también está el apoyo. Eso es lo más importante, tienen el apoyo. Estamos conversando esta tarde
con la doctora Rosaura Romero. Ella es la decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica y también investigadora del Instituto de Investigación en Educación. Justamente estamos hablando sobre el papel de la mujer y la niña en la ciencia en el marco de este día tan importante que es una efeméride del mes de febrero. Y por acá Meli Valverde señala: agradecerle a doña Rosaura por la entrevista. No tengo el dato exacto, pero aproximadamente 15% de las personas galardonadas en el Premio Nacional de Ciencia y de Tecnología Clodomiro Picado Tway son mujeres, y hasta en premios Nobel se ven diferencias. Además de los estereotipos, cree que hay una lucha indirecta contra la institucionalidad para dar más espacio y visualización del quehacer de la mujer en la ciencia. Y por acá Silvina nos señala: como asociación les ofrecemos apoyo. Adelante, Rosario. Sí, tiene razón lo que comentaba doña Silvina. Realmente son pocas las mujeres de las que conocemos, pero ha habido muchas mujeres, muchísimas que han hecho muchas cosas. Vieran que en ese sentido hay un caso particular, que es el caso de una inglesa, hablando de los premios Nobel, o los premios Nobel, perdón, una inglesa, Rosalind Franklin. Resulta que ella trabajaba en la misma época que los famosos Watson y Crick, que fueron los que descubrieron o describieron cómo era la molécula de ADN. Ella era contemporánea. Y hay relatos de esa época donde ellos comentaban: Watson fue a la oficina de la señora, hasta vio la información que la señora tenía ahí en su oficina, etcétera. ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que los dos publicaron información importante sobre el ADN, prácticamente en el mismo número en la revista de Nature en su momento, pero el premio Nobel no se lo pudieron dar a ella, por ejemplo, de forma póstuma, para decir algo. También resulta que en las épocas pasadas se daba mucho que muchas mujeres eran invisibilizadas por esto de los estereotipos y porque no se creía que ellas fueran capaces. Entonces hicieron mucho trabajo, pero todo ese trabajo que se vio no se les reconoció. Y ahora eso se quiere hacer. Lo que pasa es que hay una realidad que no podemos dejar de ver, y es que nuestra cultura, ¿verdad? Normalmente a la mujer le ha tocado hacerse cargo de ciertas responsabilidades que no son compartidas por su pareja, por el hombre o por su pareja. Digamos, si lo vemos como hombre y mujer en ese caso, que le ha tocado el cuidado de los niños o el cuidado de las personas mayores de la casa. Y entonces eso le ha quitado tiempo. Y cuando le toca el cuidado de los niños, desde luego las condiciones no son equitativas. Entonces por eso se quiere no solamente hablar de igualdad, sino de equidad. Cuando a esas mujeres les ha tocado trabajar más en otros ámbitos que no son el científico, por ejemplo, porque no han podido, porque han tenido que hacerse cargo de sus familias. Entonces, ese es un detalle que tiene que ver cómo se arregla, cómo se hace ese cambio en el tiempo de que las parejas ayuden más a esas personas que están en estos ámbitos de conocimiento para que puedan tener las mismas oportunidades. Pero, porque si no es sumamente difícil.
se les hace sumamente difícil. Por ejemplo, si hablamos de Costa Rica, hay muchas mujeres muy capaces, muchísimas, y hasta uno le da miedo mencionar alguna para no dejar, porque hay que mencionar a muchas. Pero bueno, con el respeto de todas las señoras que tan capaces que hay, que han hecho tanto, me gustaría irme a dos extremos, digamos, mencionar, por ejemplo, a doña Sandra Kaufman. Doña Sandra Kaufman, eh, costarricense, pero ¿qué pasó? Se fue a estudiar al extranjero porque su familia se mudó, su mamá se casó con un señor y se fueron, y ella estudió en el extranjero, hizo toda su carrera en el extranjero, es costarricense y trabaja para la NASA y tiene una proyección internacional tremenda, ¿verdad? Por donde está y por lo que tiene a su cargo. Nada menos que una de estas misiones al espacio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esas. Pero tenemos el caso de costarricenses que se han hecho en casa, mujeres que han estudiado aquí, después se fueron a estudiar su posgrado porque era mejor hacerlo en el exterior y regresaron y el mismo ambiente científico las ha notado. Por ejemplo, hubo un artículo de Science, un comentario en Science que fue, ya se los digo, del año 2020 y dice que Costa Rica produce una nueva generación de personas científicas expertas en el área de biología tropical. Lo reconoce. Y de hecho mencionan a dos mujeres jóvenes, biólogas, que estudiaron, hicieron su posgrado en el extranjero y regresaron, que son Andrea Vincent y otra joven de apellido Billing, que son jóvenes que vienen para arriba, que son biólogas, justamente biólogas tropicales, muy buenas, ¿verdad? Y el mismo Science lo dice. Entonces, ¿verdad? Costa Rica, como cualquier país del mundo, tiene la gente, está ahí en cualquier rincón del país. Hay una persona y hay una mujer que puede desempeñarse muy bien en ciencias y poder hacer mucho porque puede, ¿verdad? Rosaura, bueno, el tiempo se nos está limitando y la verdad, bueno, queremos también tener la participación de la directora del Instituto de Investigación en Educación, doña Jacqueline García Fallas, quien nos acompaña también esta tarde y que va a darnos unas palabras respecto a este tema tan interesante y que está moviendo las redes sociales. Adelante. Gracias, Cristian, y de nuevo agradecerle profundamente a la doctora Rosaura Romero por su reflexión, por su experiencia y sobre todo por los aportes propios que ella hace a la educación, a la ciencia y a su área en particular, la química. Pero especialmente quisiera reconocerle a Rosaura su interés por crear conocimiento interdisciplinario. Muchas gracias, Rosaura. Y este tema tan apasionante, de verdad que nos toca a todas y a todos de muy diferente manera. Quisiera reiterar la importancia que tiene desde lo educativo el poder tener modelos pedagógicos que motiven la exploración, el descubrimiento, la construcción de actitudes positivas hacia la ciencia, pero también que puedan de alguna manera modelarse todas las oportunidades que experimentar le dan a la vida de las personas. Y creo que en este sentido muchas de las cosas que nos ha pasado a las mujeres es que culturalmente se nos limita esa fase de experimentar. De nuestro juego, no era el mismo juego de muchos niños que tenían la oportunidad de ensuciarse con la tierra, con la arena,
recolectar hojas, buscar insectos, ¿verdad? Nuestros juegos muy orientados a roles y que de alguna manera invisibilizan la libertad que permite desarrollar en las niñas y los niños este tipo de amor hacia la ciencia. Creo que es clave pensar que se debe fomentar desde el hogar y desde los primeros niveles educativos. Y hay que romper barreras porque, como decía Rosaura, todas y todos tenemos capacidades diferentes, pero ¿por qué no, si amamos la ciencia, arriesgarnos a aprender ciencia y a hacer ciencia? Desde el instituto creo que hemos dejado una huella a lo largo de muchos años porque nos hemos mantenido siempre muy pendientes de la relación de educación y género. Y creo que por esta razón no es casualidad que tengamos en esta oportunidad varios proyectos dedicados a la educación y al género y también al fortalecimiento de las actitudes de STEM. Quisiera señalar que uno de los aspectos que aquí se han tocado lo hemos revivido y revisado y analizado con un proyecto que recién finalizó, que es el proyecto de cultura académica. La profesora Romero sabe de ese proyecto. Y reflexionamos en conjunto mujeres académicas de la universidad de muy diferentes áreas sobre lo que significa esa cultura académica en la universidad y cómo esta también nos muestra muchísimas contradicciones con respecto a la equidad de género. Creo que es una de las cosas importantes y por ahí uno de las personas que aportaron sus reflexiones lo señalaba. Son aspectos que se han institucionalizado y que es muy importante visibilizar para transformar. Sé que celebramos a la niña científica, a la mujer de la ciencia, pero quisiera comentarles brevemente que esa situación también ocurre en otras áreas de saber. Y lo digo con propiedad porque mi área de formación base es filosofía. Y escuchando la reflexión de Rosaura, recordaba, es que la ciencia y la filosofía comparten muchas características comunes. El razonar, el pensar, el proponer. Y en este juego hay una construcción de poder y saber muy importante para la construcción del conocimiento, para la comprensión del mundo, pero especialmente para la comprensión de nosotros mismos. Y aunque no lo crean, filosofía es una disciplina muy fuertemente masculina. Dentro de mi generación solo éramos 2 mujeres. Ya por dicha hay un poquito más de estudiantes, pero a veces esta manera de acercarse a un saber que invita a una libertad de crear, de expresarse, de hacer, de transformar. Imaginémonos todo lo que somos capaces de hacer estas mujeres en la ciencia. Eso hace que nos empoderemos, valga esa palabra, y transformemos nuestras realidades. Quisiera finalizar de nuevo con mi agradecimiento y con reiterar que es necesario continuar investigando, haciendo actividades y proyectos de acción social muy importantes con miras a transformar la sociedad y sobre todo la mirada de la mujer en la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Jacqueline García Fallas, directora del Instituto de Investigación en Educación. Y para finalizar, le voy a dar la palabra a la doctora Rosaura Romero para que nos hable, ¿verdad? Como decana de la Facultad de Ciencias, qué acciones se deben desarrollar para que existan mujeres interesadas en las ciencias. Adelante.
Bueno, yo creo que toda persona donde esté puede ser una promotora de la ciencia, puede hacer el cambio. Entonces, más bien yo lo que diría es que si bien, bueno, nosotros estamos tratando de acercarnos a los orientadores, ¿verdad? Las personas que orientan en las diferentes disciplinas en los colegios, en las escuelas también. Nosotros también estamos planificando talleres con docentes a nivel de primaria y a nivel de secundaria, para no solamente actualizarlos en las ciencias como facultad, ¿verdad? En el conocimiento científico que tienen que tener para mejorar su labor en primaria y secundaria. Toda persona nos puede ayudar, recordando que cualquier niño o niña o persona adulta ya puede estudiar cualquiera de estas disciplinas y que están las oportunidades y que por lo tanto motiven a que aquellas personas que tengan el interés no desfallezcan y más bien busquen esas oportunidades que hay, que las motiven y que cumplan esos sueños que tienen por ser futuras científicas, ¿verdad? Que motiven. Y como decía doña Jacqueline, regalémosles a las niñas y a los niños ese mismo tipo de juguetes, rompecabezas, juegos de armar, porque desde ahí ya estamos encasillando a las niñas a que solamente muñecas, juegos de cocina, cosas de salón de belleza, no, rompecabezas, juegos de ciencias, de armar. ¿Por qué? Porque desde ahí ya las niñas pueden tener entonces y adquirir más bien esas habilidades que les van a ayudar a desarrollarse mejor en estas áreas del conocimiento. Entonces, que motiven a la gente a estudiar ciencia. Cada uno lo puede hacer desde el lugar donde está. Totalmente, y totalmente, como hemos hablado a lo largo de la entrevista, es multifactorial el tema del estudio, con factores socioeconómicos, factores educativos, factores institucionales y también esos factores que pasan por la subjetividad de cada persona, esas emociones que la mueven para llegar a esas metas que se proponen. Entonces, todo eso es un conjunto de situaciones que se amalgaman para generar las y los futuros profesionales definitivamente. Así que Rosaura, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.